Hola, bienvenidos a la videoclase número 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre enlaces químicos e interacciones moleculares. Bien, para comenzar nuestro tema vamos a definir lo que es un enlace químico. En este caso, el enlace químico pues es la interacción de dos o más átomos para formar compuestos químicos más grandes y complejos, mismos que pues van a estar dotados de estabilidad, ¿no? En este sentido, el enlace químico ocurre como un mecanismo por el cual dos elementos que se encuentran en su estado, en un estado de energía más elevado, pues minimizan su energía potencial, formando una interacción química entre ellos, ¿sí? Aquí pues observamos en la figura un diagrama de energía, en el cual pues tenemos la energía potencial en nuestro eje Y y tenemos la distancia internuclear en nuestro eje X. Lo que observamos es que cuando tenemos dos elementos a una distancia muy lejana, pues no hay interacción entre los dos, pero si estos alcanzan la distancia de solapamiento orbital, que es la distancia en la cual empiezan a interactuar los orbitales externos de cada elemento, es decir, los orbitales de valencia, pues van a empezar a poder formar un enlace químico, ¿sí? Ese enlace químico pues se va a formar compartiendo electrones, cediendo electrones, este, perdiendo electrones, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de nuestro elemento. Eventualmente, una vez que ya se ha formado ese enlace químico, pues alcanza una distancia de mínima energía, que esta es la distancia de equilibrio, a la cual podemos decir que se ha formado un enlace. El enlace solamente es estable en esta distancia. Si nosotros estamos un poquito más a la derecha, pues vamos a tener ahí un poco de inestabilidad porque la distancia es adecuada para que interactúen sus orbitales, pero no lo suficiente como para que se forme el enlace concretamente. Si están muy cerca, ocurre lo mismo. En este caso, pues lo que va a dominar serían las interacciones de repulsión, porque hay que recordar que en el núcleo tenemos principalmente protones y neutrones, y la repulsión electrostática entre los protones del núcleo sería tan grande que, bueno, empujaría a los átomos de tal manera que no estén tan cerca, ¿no? Los átomos pues tienden a unirse y alcanzar condiciones más estables que en solitario, minimizando sus energías potenciales, como mencionábamos hace un momento. En este caso pues puede ocurrir de diferentes maneras, como decíamos, puede ser, pueden ya sea compartir electrones en el caso de un enlace covalente, ceder electrones, ceder o ganar electrones en el caso de un enlace iónico, o también pueden interactuar grupos de átomos por interacciones no necesariamente de tipo enlace químico, ¿ok? Y bueno, de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, pues todo en el universo tiende a un mínimo de energía y por esa razón, pues los enlaces químicos existen en la naturaleza y ocurren de forma espontánea porque pues precisamente proveen un camino para que esos átomos que constituyen a las moléculas pues minimicen sus energías intrínsecas. Nosotros, bueno, acá abajo tenemos un diagrama que nos muestra cómo va a ocurrir la formación de un enlace químico. En este caso es la formación de metano, CH4. Tenemos un átomo de carbono que tiene sus 4 electrones de valencia, que son los 4 electrones que se encuentran en el nivel de energía más externo en su configuración electrónica. Y se va a enlazar con 4 átomos de hidrógeno que tienen un único electrón de valencia en su orbital más externo, ¿sí? Al interactuar, pues el hidrógeno va a compartir electrones con el carbono. Aquí observamos que están compartiendo sus electrones de tal manera que el carbono tiene ahora 8 electrones de valencia, ¿sí? 8 electrones en su nivel más externo, y el hidrógeno tiene 2. De esta forma, tanto el carbono como el hidrógeno pues alcanzan la configuración electrónica de un gas noble, ¿sí? Al tener, bueno, en el caso del hidrógeno se alcanza la configuración electrónica del helio, mientras que en el caso del carbono se estaría alcanzando la configuración electrónica del neón, ¿ok? De esa manera, pues ambos son mucho más estables. Recordamos que los gases nobles pues no interactúan químicamente de forma natural con ninguna otra especie, precisamente porque tienen su último orbital, el orbital de valencia, completamente lleno. Y bueno, aquí vemos la cuestión del enlace que se mostraba en el diagrama anterior en términos de configuraciones electrónicas. Tenemos la configuración electrónica para el hidrógeno, 1s1, la configuración electrónica para el carbono, 1s2, 2s2, 2p, 2p2. Y bueno, al enlazarse los 4 hidrógenos con un carbono, pues minimizan la energía debido al desacoplamiento de sus electrones en su capa de valencia, es decir, su orbital más externo. Observen que en este caso, pues el hidrógeno va a tener simplemente un electrón, eso quiere decir que va a tener un electrón con spin más un medio, y bueno, va a ser altamente inestable ese electrón. Lo que requiere para estabilizarse es adquirir otro electrón y obtener la configuración electrónica del helio.
En ese caso, pues cuando gane ese electrón o cuando se le comparte ese electrón, pues tendrá un electrón con spin más un medio y otro electrón con spin menos un medio. Y en el caso del carbono ocurre lo mismo. El carbono aquí necesita 4 electrones para estabilizar su último orbital. Recordamos que en el orbital 2p caben 6 electrones, entonces si tiene solamente 2, requiere 4 para completar el nivel y que de esa manera todos sus electrones están acoplados y obtenga la mayor estabilidad posible, ¿sí? Al obtener esos 4 electrones, cuando se le comparten esos 4 electrones, pues entonces ahora sí el carbono tiene la configuración del gas noble y ha alcanzado su configuración más estable. Y bien, así como los átomos se enlazan espontáneamente, pues también es posible separarlos bajo ciertas y determinadas condiciones. Por ejemplo, si incrementamos la temperatura más allá de un cierto umbral, pues la materia pues tiende a separarse, ¿no? Puede ionizarse incluso los átomos y formar plasmas, y entonces, pues si puede ionizarse un elemento, el átomo mismo, pues entonces también podemos provocar que los enlaces químicos entre diferentes tipos de átomos o entre átomos del mismo tipo puedan desestabilizarse lo suficiente para que se rompan por incrementos de temperatura. También podemos separar los átomos de un compuesto utilizando corriente eléctrica, ¿sí? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la electrólisis, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y también puede haber interacción con sustancias que provean al reaccionar un estado de mayor estabilidad. Esto normalmente es lo que pasa cuando llevamos a cabo reacciones químicas, donde están involucrados diferentes compuestos. Si los hacemos reaccionar con especies que les proveen una mayor estabilidad, que son más afines a ellos, químicamente hablando, pues entonces puede llegar a ocurrir que se rompan ciertos enlaces y se forman nuevos enlaces, dando lugar a nuevos compuestos que tienen una mayor estabilidad. ¿Okay? En general podemos decir que cualquier proceso que proporcione energía excitando los electrones que forman el enlace químico o bien que provea mayor estabilidad energética será suficiente para romper un enlace químico y formar pues nuevos enlaces o bien simplemente romperlo y mantenerlo en ese estado, ¿no? Como sería por ejemplo el incrementar la temperatura hasta ionizar la materia. Y bueno, aquí está el ejemplo que mencionábamos hace un momento, la electrólisis. Cuando sometemos al agua a una corriente eléctrica, pues se va a producir la separación del hidrógeno y el oxígeno, constituyentes de la molécula de agua. En este caso se suministra corriente eléctrica y mediante una reacción electroquímica ocurre la evolución de oxígeno, que es el desprendimiento de oxígeno gaseoso en uno de los electrodos, en este caso el ánodo, y el desprendimiento, perdón, de hidrógeno en el otro electrodo, en este caso el cátodo. ¿Okay? Y bueno, esta es una forma de separar la molécula de agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno y agua moleculares. En cuanto a los tipos de enlace, hace un momento ya mencioné algunos, ahorita vamos a profundizar un poco más en ellos. El primero de ellos pues es el enlace iónico, el cual se forma entre elementos con diferencias significativas de electronegatividad. Los electrones más externos del elemento menos electronegativo pues son los que se ceden al elemento de mayor electronegatividad. En este caso pues los electrones pasan completamente de un elemento al otro, pasan del elemento de menor electronegatividad al de mayor, y el enlace se mantiene por interacciones electrostáticas nada más. Es decir, se va a establecer una diferencia de polaridad entre el catión, que va a tener carga positiva, y el anión, que tendrá carga positiva, y de esa manera pues se van a mantener juntos en el enlace iónico. Son de las interacciones más fuertes que existen precisamente porque son interacciones electrostáticas. Por otro lado tenemos el enlace covalente, el cual pues va a estar formado entre elementos con escasa diferencia de electronegatividad. Y bueno, en este tipo de enlace los electrones se comparten entre los átomos involucrados en la formación del compuesto, ¿sí? En general pues vamos a reconocer dos tipos de enlace covalente: el covalente polar, cuando tenemos elementos de electronegatividad ligeramente distinta, o el covalente puro, que son elementos de electronegatividad idéntica. En este caso, pues la diferencia de electronegatividad en el último pues va a ser igual a cero. Por otro lado, pues también tenemos el enlace metálico, el cual se va a dar únicamente entre elementos metálicos, y en este caso los átomos metálicos pues sufren una deslocalización de sus electrones, convirtiéndose efectivamente en un catión atrapado en un mar de electrones. Esto ocurre así por algunas propiedades específicas de los elementos metálicos que vamos a discutir un poco más adelante. Y bueno, en este caso pues les confiere también propiedades interesantes a los metales. En general podemos decir que los enlaces químicos se
se van a dividir en tres, que va a ser el iónico, el covalente y el metálico. El iónico pues va a ser un ion de un metal con un no metal. Y bueno, van a tender a formar sales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cloruro de sodio. Luego también tenemos los enlaces covalentes, en este caso pues será la unión de dos no metales, por ejemplo, el ácido clorhídrico, y finalmente el metálico, que será la unión de dos átomos metálicos. Y en este caso pues todos los metales que conocemos pues forman este tipo de enlace. Y bueno, específicamente hablando del enlace iónico, pues como habíamos dicho, es la unión química formada por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, catión y anión. Aquí observamos lo que ocurre. Se acerca un átomo de sodio a un átomo de cloro. ¿Sí? Observamos que cada uno lleva los electrones de valencia que les corresponden. El sodio, un electrón de valencia, el cloro, 7 electrones de valencia. Cuando se acercan lo suficiente, el sodio cede su electrón externo hacia el cloro y de esa manera el sodio pues va a alcanzar la configuración electrónica del gas noble que le corresponde. En este caso sería la configuración electrónica del neón, ¿sí? Mientras que el cloro pues va a adquirir la configuración electrónica del gas noble que le corresponde también, en este caso el argón. ¿Ok? Bien, entonces, de esa manera, pues ambos estabilizan su último nivel de energía y se mantienen unidos por esa diferencia de polaridad. Aquí observamos que cuando el sodio pierde el electrón más externo, adquiere una carga positiva, como nos está señalando aquí la imagen, y el cloro pues va a adquirir una carga negativa. Así que la unión entre los dos, catión sodio y anión cloro, se mantiene simplemente por la atracción electrostática, como nos indica la figura. Las principales características del enlace iónico, bueno, los electrones se transfieren totalmente de un elemento a otro, los elementos reaccionantes van a formar iones, las fuerzas electrostáticas pues van a ser la base del enlace iónico. El enlace iónico únicamente ocurre entre elementos con diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Algunas otras propiedades, pues todos son sólidos a temperatura ambiente debido a su elevada energía reticular. Esto, pues principalmente quiere decir que en el caso de los compuestos iónicos, pues todos van a ser, van a tener una estructura ordenada, eso nos referimos por una retícula, y esa estructura ordenada, pues va a tener también una determinada energía que los va a mantener unidos y ordenados de esa manera, tal como aparecen en las diferentes estructuras cristalinas que ocupan, que forman nuestros compuestos iónicos. En general son muy duros, hablando de resistencia a ser rayados, por ejemplo. Y bueno, en este caso, para rayar un cristal iónico, pues hay que romper demasiados enlaces de alta energía y de ahí pues que sea muy difícil el rayar precisamente el cristal. Por otro lado, pues son frágiles a la fractura, ¿sí? Y esto pues se refiere a que si nosotros deformamos un cristal iónico, pues lo que va a ocurrir es que vamos a enfrentar muchas cargas de la misma polaridad dentro de la red cristalina del cristal iónico y eso pues va a provocar una repulsión significativa que va a resultar inmediatamente en la fractura. Eso se puede observar aquí en nuestro esquema que tenemos acá abajo. Supongamos que aplicamos una deformación sobre el cristal y lo que va a ocurrir pues va a ser que inmediatamente se van a enfrentar cargas negativas con cargas positivas y la repulsión va a ser tan grande que va a desembocar pues en la fractura de nuestro cristal iónico. También poseen elevados puntos de fusión debido a la alta energía de sus enlaces. Como habíamos mencionado, los enlaces iónicos son de los enlaces de mayor energía y por lo tanto también para poder fundir un cristal iónico pues se requieren cantidades de energía muy muy elevadas para poder pasarlos a un estado líquido, para poder deshacer ese ordenamiento que tienen sus cristales iónicos. Sus puntos de ebullición pues también son elevados, pues por la misma razón, porque en este caso pues los iones persisten en la masa fundida y por tanto pues también hay fuerzas electrostáticas entre ellos. El estado sólido pues va a presentar escasa conductividad eléctrica debido a la poca movilidad que tienen esos iones en la red cristalina. En este caso pues para que exista una elevada conductividad en un material pues tenemos que tener una facilidad de transporte de electrones, ¿no? De flujo de electrones a lo largo de la estructura del material. Aquí, como los iones están fijos en una estructura sólida, pues realmente no hay mucha movilidad porque además pues están, digamos, acoplados, ¿no? Tenemos carga positiva, negativa. Entonces, de esa manera, pues no hay una elevada movilidad en los cristales iónicos. Y bueno, también en el estado fundido y en disolución son buenos conductores de electricidad debido a la mayor movilidad de los iones en dichos estados de agregación, como ya habíamos mencionado.
y también son muy solubles en disolventes polares como el agua. Eso se debe pues precisamente a que básicamente toda la estructura cristalina del material son cargas positivas con cargas negativas. Si introducimos una sustancia que sea polar, pues va a ser muy fácil que esa sustancia se lleve a los cationes del cristal y los disuelva fácilmente. Y bueno, aquí observamos un diagrama que nos enseña cómo se distribuyen precisamente las cargas en el sólido y las cargas en una solución fundida o en una solución acuosa. Y aquí observamos que para el sólido, pues las cargas están todas ordenadas y están ahí quietas, ¿no? En nuestro campo eléctrico. Si nosotros tenemos ahora una solución acuosa, o un cristal fundido iónico, pues lo que vamos a observar es que ahí los iones tienen una mayor movilidad y pueden desplazarse hacia los electrodos de polaridad opuesta. En este caso, los cationes se van a desplazar hacia nuestro cátodo y los aniones se van a desplazar hacia el ánodo. ¿Okay? Entonces, de esa manera es como y se incrementa la movilidad en un compuesto iónico si lo tenemos en solución acuosa o si lo tenemos fundido. El siguiente tipo de enlace es el enlace covalente. En este caso, como mencionamos previamente, pues se trata de enlaces en los que se comparten electrones para formar un enlace, como nos muestra aquí la figura, ¿sí? Tenemos dos átomos que, pues en este caso podría ser cualquiera de los halógenos, porque vemos que los dos tienen 7 electrones de valencia, aquí en la figura. Y lo que ocurre es que al acercarse, pues como requieren únicamente un electrón y ambos tienen un electrón desacoplado en ese último nivel, pues dicen, vamos a compartir nuestros electrones, forman un nuevo par, y de esa manera la nueva molécula pues va a tener configuración de gas noble para ambos átomos, ¿sí? Esta es la razón por la que normalmente se forman moléculas como oxígeno O2, como cloro, Cl2, etcétera, ¿no? Todas las moléculas homonucleares biatómicas, en este caso cuando hablamos de homonuclear, pues nos referimos a que están conformadas por un solo tipo de átomo, forman ese tipo de moléculas precisamente porque les confiere una mayor estabilidad, les da configuración de gas noble y lo hace compartiendo pues solamente un electrón cada uno, ¿no? Para formar un nuevo par. Y bueno, como mencionábamos, la idea es alcanzar la configuración de un gas noble compartiendo electrones. Por ejemplo, la interacción entre dos átomos de hidrógeno, que esa es otra molécula homonuclear biatómica, es decir, H2, pues se da precisamente porque ambos tienen únicamente un electrón de valencia en su último nivel, que está desapareado, como observamos aquí en la figura, y al formar el enlace covalente entre las dos, para formar la molécula de H2, pues adquieren la configuración electrónica del helio. En este caso, pues ambos tendrían 2 electrones porque están compartiendo uno cada uno, y tendrían la configuración electrónica del gas noble que les corresponde. En este caso, helio, que tiene una configuración 1s2 con sus 2 electrones apareados en el nivel más externo de energía. Y bueno, todo lo que hemos mencionado hasta este punto se comprende mejor al estudiar la teoría de Lewis del enlace covalente, donde un par de electrones pues recibe el nombre de enlace covalente. Este enlace pues solamente se va a dar entre elementos cuya diferencia de electronegatividad sea menor a 1.7. Esta electronegatividad pues medida en términos de la escala de Pauling, es decir, la que viene reportada en la tabla periódica que tienen ustedes, por ejemplo, en su libro. Y bueno, en función de esa diferencia de electronegatividad, podemos hablar de enlaces covalentes polares, en donde la diferencia de electronegatividad menor a 1.7 pero mayor a 0.5 está presente, o de enlace covalente no polar, donde la diferencia de electronegatividad será menor a 0.5 o definitivamente igual a 0, ¿sí? Cuando ocurre la diferencia de electronegatividad igual a 0, pues estamos hablando normalmente de compuestos homonucleares, en donde pues tenemos al mismo compuesto y al hacer la diferencia, pues evidentemente nos va a dar 0, ¿no? Por otro lado, también puede existir enlaces entre elementos no metálicos de naturaleza covalente que tengan una pequeña diferencia de electronegatividad diferente de 0 pero menor a 0.5, y en ese caso pues también los podemos definir como no polares, porque aunque sí presentarán cierta tendencia a alinearse en un campo eléctrico, esa tendencia pues será mínima. La teoría de Lewis pues, nos dice más que solamente la manera en la que se determina si el enlace es covalente polar o covalente no polar, y nos ayuda también a determinar cuestiones importantes como por ejemplo la estructura molecular, no solamente de forma esquemática como lo vamos a hacer aquí, sino también nos muestra la geometría tridimensional de la molécula,
apoyándose un poco también de la teoría de repulsión de pares de valencia, pero ese es un tema que es un poco más complejo y que no se verá en este curso. Y bueno, vamos a terminar de definir los enlaces químicos. Ahorita vamos a hablar del enlace metálico y posteriormente vamos a hablar también de la teoría de Lewis, de las estructuras de Lewis y de la regla del octeto, pero eso viene unas cuantas diapositivas más abajo. De momento, vamos a centrarnos en el enlace metálico. Y bueno, como habíamos mencionado al principio, pues el enlace metálico está conformado por un grupo de cationes metálicos que están sumergidos, por llamarlo de alguna manera, en un mar de electrones. Y aquí los electrones pues se encuentran deslocalizados, y cuando decimos deslocalizados es que estos pueden orbitar cualquier núcleo metálico que se encuentre en el metal en cuestión. Se pueden mover libremente alrededor de ellos, y por eso los observamos de esta manera. Por eso hablamos de un mar de electrones, porque es como si los cationes estuvieran sumergidos en un fluido hecho de electrones. ¿Okay? Este tipo de enlace pues, se va a presentar en metales sólidos. Tiende a formar redes cristalinas, al igual que los compuestos iónicos, pero son diferentes en el sentido de que estas redes cristalinas pues, no tienen precisamente localizada la carga eléctrica negativa. ¿Sí? En este caso, esas cargas están deslocalizadas porque los electrones se mueven libremente alrededor de todos los núcleos, y eso le confiere algunas propiedades interesantes a los metales. Como los electrones pues, se encuentran deslocalizados alrededor de los átomos debido a la cercanía de los núcleos, pues estos se consideran libres. ¿Okay? Eso es lo que queremos decir, libres en toda la estructura cristalina del metal. Además, bueno, se considera que los sólidos metálicos están constituidos por cationes metálicos, es decir, átomos sin sus electrones de valencia, y por los electrones de valencia que se encuentran en una nube electrónica alrededor de ellos. Por otro lado, pues los electrones de valencia se mueven libremente en la estructura cristalina porque están débilmente enlazados a los núcleos, y las elevadas conductividades eléctricas y térmicas de los metales pues se deben a la movilidad de esos electrones. Y en este caso hay que entender que el flujo, por ejemplo, de electricidad depende precisamente de la movilidad de los electrones, y las propiedades también de transferencia térmica pues dependen también de qué tanta facilidad hay para que se mueva la energía. En este caso, por ejemplo, la energía cinética de los electrones pues también podría entenderse como una manifestación de la temperatura en el metal, y por ello a mayor movilidad de esos electrones en el material, pues mayores capacidades de conducción tanto eléctrica como térmica. Tampoco hay restricciones sobre los pares electrónicos ni sobre la neutralidad de carga. En este caso los electrones se comparten libremente entre todos los núcleos, y bueno, en algún instante de tiempo alguno de los cationes en realidad será un anión o alguna cuestión similar, o puede tener una carga neutra, etcétera, porque bueno, los electrones se mueven constantemente y eso puede llegar a formar pequeñas diferencias de polaridad instantáneas, pero en el gran esquema de las cosas, pues a final de cuentas cada uno de esos cationes se puede considerar como pues un catión básicamente, ¿no? Y bueno, también otra cosa importante es que el enlace metálico no es direccional. Los enlaces que habíamos visto hasta este punto, como el enlace covalente y el enlace iónico, pues sí tienen, en especial el enlace iónico es altamente direccional, porque sí va a estar enfocado únicamente en la dirección del anión o el catión que corresponda. En el caso del covalente, pues depende de qué tanta diferencia de electronegatividad puede existir, es decir, de si es covalente polar o covalente no polar. Pero en el caso del enlace metálico, pues es completamente no direccional, porque precisamente los electrones se mueven libremente a lo largo de nuestro metal sólido. Y como mencionábamos, precisamente la distribución no localizada de esos electrones en nuestro cristal permite que los metales puedan deformarse considerablemente sin sufrir fracturas, al contrario de lo que ocurría con los compuestos iónicos. En este caso, como todos los cationes están sumergidos en ese mar de electrones, pues cuando nosotros provocamos una deformación, en realidad no hay un encuentro de cargas localizadas de polaridad idéntica, ¿sí? Y por lo tanto, pues no hay interacciones de repulsión. Aquí no puede haber esa interacción de repulsión porque entre estos dos cationes, pues hay un número considerable de electrones que evitan o que estabilizan la estructura y evitan que se enfrenten directamente dos cargas de la misma polaridad en el cristal. Por esa razón, pues los metales son más maleables que los materiales o los compuestos iónicos. Algunas otras propiedades atribuibles al enlace metálico es que son sólidos a temperatura ambiente, tienen puntos de ebullición y fusión elevados, aunque variados, son buenos conductores térmicos y eléctricos, presentan brillo metálico, en estado fundido son muy solubles en otros metales formando aleaciones,
son dúctiles, forman hilos y alambres y son maleables, soportan laminado, estiraje y doblado. ¿Ok? Y bueno, pues evidentemente por todas esas propiedades, específicamente por la primera y la tercera, la que son buenos conductores térmicos y eléctricos, es que están presentes en la gran mayoría de las aplicaciones tecnológicas y estructurales que tenemos hoy en día en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar metales que estén involucrados en los dispositivos tecnológicos que nosotros utilizamos, así como también elementos estructurales. Y bueno, una teoría que está relacionada con el enlace metálico es la teoría de bandas. En este caso, pues la teoría de bandas se trata de un modelo alterno que es un poquito más elaborado y que permite también explicar las diferencias entre conductividades para el enlace metálico. Esta teoría postula que el enlace se forma cuando dos átomos se enlazan combinando los orbitales de sus capas de valencia, formando dos orbitales nuevos que pertenecen a toda la molécula. Uno de ellos se va a denominar el orbital enlazante, que será el de menor energía, y el otro antienlazante, que será el de mayor energía. ¿Sí? Cuando combinamos una cantidad significativa de esos átomos, es decir, por ejemplo, n átomos, pues entonces vamos a tener lo que se conoce como una banda energética. Esta banda energética pues va a contener a los orbitales enlazantes y antienlazantes de forma tan cercana unos de otros que pues se puede considerar como si fuera un continuo de energía. Y bueno, para ver un ejemplo vamos a analizar el caso del magnesio. En este caso el número atómico del magnesio pues es igual a 12 y su configuración electrónica expresada de forma completa y en notación kernel pues es la que tenemos aquí arriba, ¿sí? Aquí observamos que el magnesio pues va a tener dos electrones de valencia ubicados en el orbital 3s, mientras que los orbitales 3p están vacíos, ¿sí? En este caso pues hay que recordar que hablamos de electrones que se encuentran en un nivel de energía concreto, y en este caso el nivel de energía del que estamos hablando pues es el nivel 3, en cuyo espacio o cuyo nivel de energía se encuentran también el orbital 3p y el orbital 3d. En este caso el orbital 3p pues está vacío y es al que se puede llegar con mayor facilidad en términos de energía, porque si vemos nuestro diagrama de Aufbau, pues aquí vemos que del orbital 3s seguiría por orden el orbital 3p. Alcanzar el orbital 3d supone pasar por el 4s, por lo tanto, pues el único que está accesible en este caso sería el orbital 3p, el cual se encuentra completamente vacío. Si ahora consideramos un cristal que contiene muchísimos átomos de magnesio juntos, pues podemos imaginar que se van a ir formando bandas, ¿sí? Bandas en donde se vayan acoplando precisamente los orbitales 3s y 3p, que es de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, los cuales estas bandas pues corresponden precisamente a esos orbitales superpuestos. La banda correspondiente a la superposición de los orbitales 3s pues va a estar llena por los electrones de valencia, pero la banda correspondiente a los orbitales 3p va a estar vacía, ¿ok? Ahora, en los metales ocurre el hecho de que esas dos bandas, la banda de valencia, que es a donde están los orbitales, los electrones del orbital 3s, va a estar prácticamente pegada a la banda de conducción, que correspondería a los orbitales 3p que están completamente vacíos. Y cuando hablamos de que está pegada, pues nos referimos a que al estar las dos en el mismo nivel de energía y ser accesibles en términos del diagrama de construcción que tenemos aquí a la izquierda, pues los electrones del orbital 3s pueden dar un pequeño salto a la banda de conducción que está compuesta por los orbitales 3p y moverse libremente de esa manera, ¿no? Por esa razón es que los metales son muy buenos conductores de electricidad, porque la mayoría pues van a formar este tipo de arreglos en los cuales pues los electrones van a poder moverse libremente en en esa banda, ¿sí? En la banda de conducción. Como mencionábamos, pues en todos los metales las bandas de valencia y de conducción están muy próximas entre sí y la energía necesaria para que un electrón pase de la banda de valencia a la de conducción es despreciable. La conductividad eléctrica de los metales pues se debe precisamente a la facilidad con la que esos electrones pueden saltar de sus bandas de valencia a sus bandas de conducción. En los metales, pues vamos a tener este esquema, como el que veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Donde la banda de valencia está pegada a la de conducción. En los semiconductores, que son algunos otros semimetales que están presentes en la tabla periódica, como el silicio, por ejemplo, pues va a existir una brecha energética, ¿sí? Esa brecha energética se debe a que, aunque existe un orbital de valencia que está relativamente cerca en términos de nivel de energía a el siguiente orbital, que sería la banda de conducción,
pues hay una pequeña discrepancia, ¿no? Por ejemplo, que nosotros tengamos nuestra banda de valencia, nuestra banda de conducción en el orbital 3D, pero hay que pasar primero por el 4S para llegar a ella, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, hay una pequeña brecha energética y bajo ciertas condiciones se comportarán como semiconductores, es decir, pues bajo esas condiciones podrán conducir la electricidad, pero si no se cumplen las condiciones requeridas, como por ejemplo condiciones que pueden ser temperatura o presión, pues no va a funcionar como un conductor, ¿no? Por eso se le llama semiconductor, solo bajo ciertas condiciones cumple con las características de un conductor. Y finalmente tenemos los elementos que funcionan como aislantes. En este caso, pues hay una separación considerable entre la banda de valencia y la banda de conducción. Un nivel de energía completo, por ejemplo, digamos en nuestro diagrama de Aufbau, que nuestra banda de valencia estuviera en el orbital 3P, por ejemplo, y la banda de conducción estuviera en el 4S, entonces ahí sí ya tenemos un problema significativo porque ya es un nivel de energía completo el que tendríamos que saltar y por lo tanto pues va a fungir como un aislante. ¿Okay? Y bueno, existen algunos elementos de la tabla periódica que se van a comportar como semiconductores a esas especies conductoras de la corriente. Esas especies pues son conductoras de la corriente y el calor bajo condiciones específicas como mencionábamos. Y bien, otra manera de estudiar precisamente la manera en la que se forman los compuestos y la naturaleza de los enlaces químicos y también la estructura de las moléculas que forman esos compuestos químicos, pues es utilizando la teoría de Lewis y las estructuras de Lewis, como habíamos mencionado cuando hablamos del enlace covalente. En realidad las estructuras de Lewis pues son una forma que tenemos de representar a los electrones del último nivel de energía a través de un sistema de puntos desarrollado precisamente por Lewis para representar al átomo con sus electrones de valencia. Estos electrones pues los vamos a dibujar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda del símbolo del elemento, como máximo pues poniendo dos electrones por lado, que en este caso pues representaría a los dos electrones apareados que podríamos llegar a tener en un determinado orbital, ¿no? Aquí pues tenemos las estructuras de Lewis que muestran cómo se verían esos diagramas para el boro, el carbono y el nitrógeno. Observen que los puntos que están alrededor pues representan precisamente los electrones de valencia en cada uno de estos elementos. Lo único que tendríamos que hacer sería desarrollar su configuración electrónica y observar cuántos electrones tienen en su nivel más externo, en el nivel de valencia. Y luego pues los ordenamos alrededor del átomo como dijimos, arriba, abajo, a la derecha y izquierda, poniendo un máximo de 2 puntos en cada uno de esos lados de nuestro elemento. ¿Okay? Por otro lado, pues Lewis también postuló la regla del octeto, que nos sirve para explicar la formación de los compuestos. Esta dice que durante la formación de un enlace químico, los átomos se combinan para ganar, perder o compartir electrones de tal manera que adquieran la configuración del gas noble más cercana. ¿Sí? Esto nos explica por qué nuestros elementos quieren tener esos 8 electrones en su capa más externa. Nos dice que es así porque necesitan parecerse al gas noble más cercano a ellos. Y bueno, en ese sentido hay que entender también cómo se obtienen las estructuras de Lewis para compuestos. ¿Sí? En el caso de los elementos, pues es muy sencillo. Simplemente identificamos el número de electrones de valencia y los ponemos alrededor del elemento. Pero en el caso de los compuestos, pues es un poco más complejo que eso, ¿no? Para ello, pues vamos a utilizar el siguiente algoritmo para poder definir la estructura de Lewis para diferentes compuestos. Primero, pues vamos a determinar la configuración electrónica de los elementos que están involucrados en el compuesto. Luego vamos a identificar el nivel de energía más alto dentro de su configuración electrónica, el cual corresponde al nivel de valencia. Y luego vamos a contar el número de electrones de valencia tomando en cuenta la molecularidad. Aquí cuando hablamos de molecularidad, pues nos referimos a cuántas veces aparece cada elemento. En función de cuántas veces aparezca ese elemento, pues necesitaremos multiplicar su número de electrones de valencia por ese número de átomos que están involucrados en la formación de la molécula. Y finalmente, una vez que hemos hecho eso, pues vamos a repartir los electrones en parejas entre los elementos involucrados, cuidando que todos los elementos presentes adquieran la configuración electrónica del gas noble correspondiente a su periodo o tengan 8 electrones. Si después de haber hecho esto nos sobran electrones,
Es decir, ya que repartimos, aún tenemos electrones, pues habrá que analizar si es necesario formar dobles o triples enlaces entre los elementos para completar esos 8 electrones alrededor de un átomo en específico. Aún así, pueden haber situaciones en las que un elemento determinado en una estructura de Lewis tenga más o menos de 8 electrones, y a eso es a lo que llamamos excepciones a la regla del octeto. Pero bueno, de las excepciones vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver cómo aplicar el método que acabamos de describir para obtener una estructura de Lewis en concreto. En este caso, la estructura de Lewis del metano, ¿sí? Lo primero que hacemos pues es determinar las configuraciones electrónicas de los elementos que están involucrados, en este caso el carbono y el hidrógeno. Para el carbono pues tenemos Z igual a 6, por lo tanto su configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p2. Mientras que para el hidrógeno tenemos Z igual a 1, de donde su configuración electrónica va a ser 1s1. Luego identificamos el nivel de energía más alto en cada configuración electrónica. En el caso del carbono, pues tenemos que el nivel de energía más alto va a ser igual a 2, y en el caso del hidrógeno, pues tenemos que va a ser igual a 1. Finalmente, vamos a contar el número de electrones de valencia en ese nivel de energía, ¿okay? En el caso del carbono, pues como el nivel de energía máximo es 2, pues vamos a contar los electrones que estén presentes en todos los orbitales que comiencen con 2, en este caso 2, 2s y 2p, ¿okay? Al contar los electrones, pues observamos que para el carbono tendríamos 4 electrones de valencia, mientras que para el hidrógeno tendríamos un electrón de valencia, tomando en cuenta su molecularidad, que habíamos dicho que es el número de átomos que están presentes en el compuesto, pues vamos a tener 4 veces el número de electrones que aporta cada hidrógeno, en este caso 4 electrones. Al hacer la suma, pues tenemos un total de 8 electrones que tenemos que repartir entre pares, que tenemos que repartir en pares entre cada uno de los átomos que están presentes. Para la estructura, pues vamos a tomar el elemento menos abundante, en este caso el carbono, y lo vamos a poner como el centro de nuestra molécula, y alrededor de él colocaremos los hidrógenos. Esto no siempre es así, hay que tomar en cuenta que hay moléculas más complejas que esto y que tienen diferentes estructuras, pero para los confines de este curso, pues vamos a basarnos únicamente en moléculas relativamente simples, como el caso del metano. Bien, entonces vamos a tener nuestro carbono al centro, ponemos alrededor los hidrógenos y luego procedemos a repartir los pares de electrones. En este caso tenemos 8, así que le tocan 2 electrones a cada uno de las uniones, de los enlaces, en este caso 2 por cada interacción carbono-hidrógeno. Y la podemos representar de esta manera, o bien utilizando guiones para identificar los enlaces. Los pares de electrones libres que eventualmente pueden quedar en algún elemento, ¿sí? A veces puede ocurrir eso, los ponemos como puntitos alrededor de ese elemento, y de esa forma pues obtenemos la estructura de Lewis correspondiente a nuestra sustancia. Entonces, resumiendo, pues necesitamos primero determinar cuántos electrones de valencia hay. Una vez que tenemos los electrones de valencia, pues vamos a repartir los electrones alrededor de nuestra estructura. Como regla general, pues podemos colocar el elemento que tenga menor ocurrencia en el compuesto en el centro y poner los demás alrededor de él. Y luego, pues ya proceder a hacer nuestro dibujo con los enlaces. Y bien, de esta manera, pues el hidrógeno adquiere la configuración electrónica del helio y el carbono la del neón. Como mencionábamos hace un momento, existen excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, tenemos excepciones por defecto. En este caso, pues esas excepciones ocurren cuando los átomos involucrados en la formación del compuesto no completan los 8 electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el trifluoruro de boro, ¿sí? En este caso, lo que observamos, aquí debería ser F, perdón, ahí fue un error de dedo. Lo que observamos es que el boro va a tener únicamente 6 electrones alrededor de él, ¿sí? Cada rayita pues representa un par de electrones, entonces aquí tenemos un número menor de electrones que los requeridos por la regla del octeto para el boro. Pero bueno, esta es la única estructura que es estable para el boro, y para definir si es estable o no vamos a utilizar otro criterio un poco más avanzado que conocemos como carga formal, el cual vamos a mencionar un poco más abajo. Pero ese criterio nos dice cuándo una molécula puede tener o no dobles enlaces, ¿no? Porque aquí cabría hacerse la pregunta, ¿por qué no le ponemos un doble enlace a alguno de los flúors? Y con ese arreglo, pues nosotros ya tendríamos el octeto para todas las especies presentes, ¿no? Bueno, la razón del por qué no lo hacemos es porque
Si nosotros incluimos otro par de electrones, es decir, ponemos un doble enlace para el boro en alguno de los flúors, pues vamos a generar una carga formal que no va a ser precisamente la más pequeña, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la estructura de Lewis, pues buscamos una estructura que tenga la carga formal más pequeña. En el caso de las moléculas neutras, como es el caso del trifluoruro de boro, pues vamos a requerir que esa carga sea igual a cero. Si no se cumple eso, pues entonces quiere decir que la estructura de Lewis que nosotros estamos planteando no es la correcta. Existen muchas posibilidades para el arreglo de electrones aquí, para completar el octeto, pero ninguna de esas posibilidades nos da la carga formal igual a cero. Por lo tanto, pues se descartan y se mantiene esta, aunque aquí exista un elemento que no cumpla con la regla del octeto. Y bueno, así como podemos tener moléculas que van a incumplir el octeto por defecto, también las tenemos que van a incumplir el octeto por exceso. En este caso, por ejemplo, el pentacloruro de fósforo va a incumplir la regla por exceso, ¿sí? Aquí observamos que precisamente el fósforo va a tener 2, 4, 6, 8, 10 electrones alrededor de él, que son 2 más que lo que nos dice la regla del octeto, y por lo tanto está incumpliendo nuestra regla por exceso. De nuevo, aquí el parámetro que nos dice que esta estructura es la correcta es precisamente la carga formal. Además de que también hay que pensar que aquí no hay una manera en la que nosotros podamos dejar al fósforo únicamente con 8 electrones porque siempre tiene que haber enlaces en pares de electrones, ¿sí? Así que la única manera en la que podríamos tener 8 alrededor del fósforo pues sería eliminando algún cloro, lo cual ya no sería la molécula que nosotros estamos tratando de estudiar, que es el pentacloruro de fósforo. Por esa razón, pues tampoco puede hacerse de otra manera y la única estructura posible pues sería la que estamos presentando aquí. Y bueno, como mencionábamos, el parámetro que nos dice si una estructura es estable o no se conoce como carga formal. En este caso, por ejemplo, para el trifluoruro de boro tenemos al menos 4 configuraciones posibles. La pregunta que nos deberíamos hacer en ese caso pues es cómo saber cuál es la correcta, ¿no? Para saber cuál es la correcta, pues necesitamos utilizar esta ecuación que tenemos aquí abajo, que nos define la carga formal en términos del número de electrones de valencia para el átomo libre, que estos serían los electrones que tienen en su último nivel de energía cada uno de los elementos que forman el compuesto. Luego tendríamos L, que nos representa el número de electrones presentes en un átomo unido como pares solitarios. En este caso, cuando hablamos de pares solitarios, son aquellos que no están formando enlace. Si nosotros observamos nuestra estructura de Lewis, vemos que aquí el único que tiene pares solitarios pues es el flúor, porque tiene 2, 4, 6 electrones que están ahí nada más alrededor de él y no están formando ningún enlace. Esos son a los que nosotros conocemos como electrones solitarios o pares libres y están representados aquí en la ecuación por L, ¿sí? En este caso, el número de electrones libres para el flúor pues sería precisamente 6, ¿sí? Y el número de electrones de valencia pues sería 7, porque ya sabemos que el flúor tiene 7 electrones en su nivel más externo. Y finalmente tenemos B, que es el número de electrones unidos al átomo. En este caso, el número de electrones que forman enlaces, a eso es a lo que se refiere por unidos al átomo. Y aquí, pues para el flúor tendríamos 2, ¿sí? Si nosotros hacemos todas esas sustituciones, pues aquí tendríamos 7 menos 6 más 1, sería 6 más 1, 7, 7 menos 7, 0, ¿okay? Que nos daría la carga formal de 0 para el flúor. Si aplicamos la misma ecuación para el boro, pues también vamos a encontrar que nos va a dar 0, concluyendo que esta estructura de Lewis pues va a tener una carga formal total de 0, ¿sí? Ese es el criterio que nosotros utilizamos para determinar si una estructura es factible o no lo es, si es la más estable o no lo es. En el caso de sustancias que presentan una carga formal definida, por ejemplo los aniones o los cationes, los complejos aniónicos o catiónicos moleculares, mejor dicho, los compuestos aniónicos o catiónicos, pues si tienen una carga definida, por ejemplo, no sé, menos 1, más 2, lo que tenemos que buscar es la estructura de Lewis que nos dé precisamente esa carga en nuestro compuesto aniónico o catiónico. Esto simplemente lo damos como complemento, no vamos a hacer ejercicios que involucren la carga formal, pero bueno, siempre es importante mencionar que existen excepciones a una regla determinada y no simplemente casarnos con la idea de que esa regla es inamovible. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de fuerzas intermoleculares. En este caso, las fuerzas intermoleculares se refieren a esas interacciones que existen entre moléculas que se encuentran en un determinado medio, ¿sí? En este caso, pues esas fuerzas son precisamente las que ayudan a que se mantengan unidos
las moléculas que componen un estado de agregación, por ejemplo. En realidad, pues las interacciones intermoleculares son débiles en comparación con los enlaces químicos, pero es importante conocerlas para comprender la naturaleza de las sustancias sólidas, líquidas o gaseosas. Por ejemplo, la temperatura a la que una sustancia líquida pasa a vapor o gas depende de cuánta energía se le tiene que suministrar para romper las interacciones entre las moléculas que conforman el líquido, ¿sí? Y bueno, en el siguiente esquema lo que observamos pues son los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que van a estar interviniendo, ¿sí? Eh, Principalmente podemos dividir esas fuerzas intermoleculares en interacciones ion-dipolo, interacciones ion-dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals, que a su vez se dividen en fuerzas tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y dispersión, y las interacciones por puente de hidrógeno, que estas interacciones de puente de hidrógeno son precisamente del tipo de interacciones de las que hablábamos aquí arriba, ¿sí? En el agua, las interacciones por puente de hidrógeno son lo suficientemente fuertes como para causar puntos de fusión, ebullición y características de la materia cuando se solidifica, de la materia agua específicamente hablando, anómalas, ¿sí? En este caso el agua pues presenta características que no son de esperarse para compuestos con su composición química, pero que debido a esas interacciones intermoleculares como la del puente de hidrógeno, pues presentan comportamientos no esperados. Y bueno, vamos a ir definiendo cada una de las fuerzas intermoleculares. Vamos a comenzar con la interacción ion-dipolo. En este caso, pues este tipo de interacción se presenta cuando una molécula polar interacciona con un ion con carga positiva o negativa. Esa interacción pues depende de la distancia a la que se encuentren las especies, así como de la orientación del dipolo. Aquí estamos hablando pues de una molécula que presenta ya una polaridad determinada. Esa polaridad, como habíamos mencionado en clase, puede deberse a una distribución asimétrica de carga o una distribución asimétrica de electrones, básicamente, la cual pues da lugar a una molécula que va a presentar un polo positivo y un polo negativo. ¿Sí? El polo negativo a donde se concentre el número de electrones, polo positivo a donde haya deficiencia de los mismos. Esto va a ocasionar que si este tipo de moléculas polares interactúan con sustancias iónicas, por ejemplo aquí un anión cloro, pues el polo positivo se va a ver atraído precisamente a nuestro anión cloro y va a tender a formar una interacción de tipo molecular a distancia, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con un catión, como el catión sodio, se va a ver atraído por el polo que tiene una mayor densidad electrónica, estableciendo pues una interacción de tipo ion-dipolo. Por otro lado, tenemos las interacciones de tipo ion-dipolo inducido. En este caso se observan cuando un ion con carga positiva o negativa se acerca a una molécula no polar. ¿Sí? En este caso, la presencia del ion con carga positiva o negativa pues va a inducir un dipolo momentáneo, produciendo pues una fuerza de atracción intermolecular, ya que se produce pues un efecto en cadena sobre las moléculas vecinas. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo donde observamos nuestra molécula apolar, no tiene un polo positivo ni un polo negativo, pero cuando se acerca un catión, lo que ocurre es que los electrones que están en esta molécula se van a sentir atraídos hacia el catión y eso va a provocar que se deforme la nube electrónica alrededor de nuestra molécula, acercándose lo más posible al catión y generando pues un dipolo inducido, ¿sí? Es decir, en este caso alcanza la configuración de una molécula polar, pero simplemente por la presencia del catión. Este efecto pues va a repetirse en todas las moléculas que estén en la cercanía de esta molécula a la cual se le ha inducido un dipolo, generando que todas adquieran la misma configuración y se genere una interacción de atracción molecular entre todas ellas. Después tenemos las fuerzas de Van der Waals. En este caso, estas fuerzas se denominan así como, perdón, en este caso se denominan así a las fuerzas atractivas o repulsivas entre distintas moléculas polares y no polares y reciben su nombre en honor al físico neerlandés Johannes Diederik van der Waals. Estas fuerzas de interacción molecular se dividen en los siguientes tipos. La primera de ellas son las fuerzas dipolo-dipolo, a las cuales también conocemos como fuerzas de Keson, y en este caso pues se presentan cuando dos moléculas neutras pero con momento dipolar se encuentran cerca y están orientadas de tal forma que sus extremos de polaridades parciales opuestas coincidan. Aquí tenemos un ejemplo para una molécula polar. Observamos que vamos a tener deficiencia de electrones en el lado izquierdo de nuestra molécula, donde se encuentran los hidrógenos,
y exceso de electrones en el lado derecho, donde se encuentra el oxígeno. Entonces, si las moléculas se alinean de tal manera que los oxígenos coincidan con el lado que tiene a los hidrógenos, pues se van a establecer interacciones de este tipo, dipolo-dipolo, ¿sí? Que están aquí marcadas por la línea punteada. Nuevamente son interacciones de tipo electrostático débil, precisamente porque hay diferencias de polaridad en diferentes partes de la molécula. Si hay una distribución asimétrica de carga y eso genera este tipo de interacciones. ¿Okay? Estas interacciones pues son las responsables de la ecuación de los líquidos y en general pues a mayor polaridad de la molécula, mayor punto de ebullición para el líquido, porque eso implica también una mayor fuerza de interacción intermolecular por este tipo de fuerzas, dipolo-dipolo. Y finalmente tenemos, no, perdón, todavía nos faltan las de dispersión. Bueno, la siguiente sería la fuerza dipolo-dipolo inducido. En este caso, pues también se les conoce como fuerzas de Debye, las cuales pues son un tipo de fuerza de atracción intramolecular que se produce cuando una molécula polar se aproxima a una no polar, induciendo en esta un dipolo instantáneo. Esto es muy parecido a la fuerza de interacción molecular guión dipolo inducido que habíamos visto previamente, pero aquí el elemento que va a provocar la deformación de la densidad electrónica pues va a ser precisamente una molécula. ¿Sí? Aquí observamos, por ejemplo, una molécula de agua, que es una molécula altamente polar, en la cual pues tenemos pares de electrones libres en el átomo central, en este caso en el átomo de oxígeno, lo cual provoca que exista una deformación de la molécula porque hay una repulsión entre estos dos pares porque tienen la misma polaridad y eso inclina la molécula, ¿sí? La pone en una forma de B, porque bueno, se tiene que hacer espacio entre las densidades electrónicas enlazantes que están acá abajo, señaladas por estas dos líneas, y las no enlazantes, ¿sí? Se repelen las no enlazantes y a su vez también repelen en menor medida, pero sí la repelen, a las densidades electrónicas enlazantes que tenemos aquí abajo. Esto da como consecuencia que la molécula de agua tenga una región donde se concentran pares de electrones libres, que son estos dos puntitos en forma de lóbulo que tenemos acá, y una región donde hay ausencia de electrones, que sería del lado de los hidrógenos, donde únicamente se encuentran los electrones enlazantes. Los electrones enlazantes. Y bien, en este caso, pues la presencia de esta molécula polar es la que va a generar la deformación de la molécula no polar que tenemos aquí a la derecha, que puede ser, por ejemplo, una molécula de oxígeno aislada, y pues se forma precisamente ese dipolo inducido. Bien. Finalmente tenemos las fuerzas de dispersión, las cuales también se conocen como fuerzas de London y son fuerzas de atracción que se generan a partir de los dipolos temporales en las moléculas o átomos no polares. La facilidad de la formación del dipolo depende del tamaño de la molécula y a mayor tamaño, pues mayor posibilidad de que se establezca un dipolo instantáneo. Debido a la posición de los electrones alrededor de los átomos, pues se conforma una molécula, ¿sí? En este caso, pues podemos hablar de átomos o moléculas, realmente solamente depende del tamaño. Por ejemplo, para el caso del neón, el movimiento mismo de los electrones, pues genera regiones en las cuales vamos a tener una mayor concentración de electrones, como observamos aquí en la figura, y las regiones que quedan sin electrones, pues van a adquirir una carga positiva, y de esa manera, pues se establece una interacción de tipo Van der Waals, que también depende, pues precisamente de las diferencias de polaridad instantánea que van a ocurrir ya sea en el átomo o en la molécula en cuestión y van a establecer pues una fuerza intermolecular de interacción. Y bueno, la última ahora sí, fuerza intermolecular es la interacción por puente de hidrógeno. En este caso, pues se trata de una interacción de tipo dipolo-dipolo que ocurre bajo las siguientes condiciones. Debe de haber átomos de hidrógeno enlazados a átomos de radio pequeño y altamente electronegativos. Y pues se necesita la presencia de átomos muy electronegativos como el flúor, oxígeno, nitrógeno, con pares no enlazantes de electrones para que pueda tener lugar este tipo de interacción. El enlace de hidrógeno pues se produce entre un núcleo de hidrógeno y el par de electrones no enlazantes. ¿Okay? En este caso pues hacemos
digamos, hacemos una referencia o una mención especial para el átomo, para el enlace por puente de hidrógeno, porque es muy importante para ciertas características que hacen posible la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en realidad de lo que hablamos, pues es de una interacción que es de una energía casi de un enlace químico, pero que únicamente se va a dar entre átomos de hidrógeno y otros átomos que son altamente electronegativos. Y como mencionábamos, pues ese tipo de interacción es muy importante para la vida porque, primero que nada, pues genera esos puntos de transición de fase inusualmente altos en el agua, lo cual posibilita su función como medio de cultivo para el desarrollo de la vida, ¿ok? En este caso, pues la presencia de esos puentes de hidrógeno hace posible que existan fenómenos como el congelamiento superficial de los cuerpos de agua, ¿sí? De los ríos, de los lagos, etcétera, lo cual permite que la vida continúe debajo de la capa de hielo superior que se forma. Esto es posible precisamente porque cuando se congela el agua, disminuye la movilidad de las moléculas y estas moléculas pues son altamente móviles en el líquido, ¿sí? Y eso provoca que no haya tiempo suficiente para que una interacción de hidrógeno genere una estructura repetida, una estructura sólida y no se observan con claridad precisamente las interacciones por puente de hidrógeno, aunque también esas interacciones por puente de hidrógeno son las que le dan esas características como de tipo polímero al agua que presenta. Pero bueno, al bajar la temperatura se reduce la movilidad de las moléculas de agua y empiezan a formarse patrones más repetidos a lo largo del volumen de agua. Mientras más reduce la temperatura, pues hay un mayor número de patrones hexagonales que corresponden a los puentes de hidrógeno en nuestra molécula de agua, hasta que eventualmente cuando se ha congelado completamente, pues se forma un patrón hexagonal que provoca un incremento del volumen manteniendo la misma masa, lo cual provoca una disminución de la densidad para el agua sólida, es decir, para el hielo. Por esa razón el hielo flota en la superficie y aísla la parte de abajo que se mantiene a una temperatura superior que aún puede soportar la vida. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a continuación en una pequeña simulación que tenemos aquí en nuestro navegador. Sí, entonces aquí tenemos una pequeña simulación de la página de la Universidad de Colorado, PET Colorado, que es bastante interesante, bastante buena. Y aquí pues tenemos un conjunto de moléculas de agua, ¿sí? Un conjunto de moléculas de agua que se encuentran a una temperatura de 146 Kelvin y a una presión de 0 atmósferas. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a llevarlo a condiciones de temperatura ambiente, 298 Kelvin o 25 grados Celsius. Vamos a irlo subiendo gradualmente. Y observen qué es lo que ocurre conforme incrementa la temperatura. A temperatura ambiente nosotros sabemos que el agua es un líquido. Ahí ya nos pasamos, vamos a enfriarlo un poco. Ahí está. Bueno, ahí está. 298 Kelvin. Así es como se comporta el agua bajo las condiciones que mencionábamos. Bajo las condiciones que mencionábamos en nuestra presentación. ¿Sí? Aquí en este estado, pues el agua es líquida y se comporta de la forma que observamos aquí en la simulación. Hay mucha rotación, mucho movimiento. Sí se llegan a formar esas interacciones esas interacciones por puente de hidrógeno, cuando uno de las bolitas rojas que representa el oxígeno se alinea con una bolita blanca que representa el hidrógeno, pero bajo esas condiciones, pues tenemos una situación en la que no se mantienen estables en el tiempo esas interacciones por puente de hidrógeno. Aquí vamos a llevar la presión a una atmósfera. Agregando más materia. Bueno, aquí se reduce la temperatura. Ahí la tenemos. Bueno, ahí ya vamos a una atmósfera más o menos, ¿sí? Eso depende también del número de colisiones, pero bueno, ese es un concepto un poco más
complejo. Entonces, bueno, aquí tenemos el estado líquido. Sí, todas las moléculas que se encuentran acá abajo están en el estado líquido, las que andan acá volando son las que se encuentran en la fase vapor en equilibrio con el líquido. Pero si nosotros enfriamos este sistema, pues lo que vamos a ver es que primero la movilidad de las moléculas se va a reducir y van a empezar a aparecer esos patrones hexagonales que veíamos en la presentación. Entonces vamos a enfriar nuestro recipiente, va bajando la temperatura y la presión también disminuye porque hay un menor número de colisiones y ahí comenzamos a ver la expansión. ¿Sí? Y lo vamos a llevar hasta 0 Kelvin, lo cual es imposible termodinámicamente hablando, pero aquí lo vamos a hacer así porque nos lo permite la simulación. Pero ya ahí observamos esos huecos, esos espacios vacíos, ¿sí? Esos espacios vacíos son precisamente las interacciones por puente de hidrógeno que se presentan, ¿sí? Vean que aquí está interactuando esta bolita naranja con la bolita blanca, que es oxígeno-hidrógeno, y es una interacción por puente de hidrógeno. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo acá, ¿sí? Entonces, esas interacciones son las que dan lugar precisamente a la expansión del volumen del agua cuando se congela el agua, ¿sí? Debido a la formación de estos huecos por la presencia de los puentes de hidrógeno, es que se forma, que se expande el volumen de agua para nuestro sistema, ¿sí? Y esa expansión pues provoca también una disminución en la densidad porque solamente aumentó el volumen, pero no cambió la masa y por eso pues el hielo flota y aísla el resto del cuerpo de agua para que debajo pueda seguir llevándose a cabo pues la vida, ¿sí? Que es lo que nos está mostrando aquí el diagrama, ¿no? Sin esta característica, muy probablemente la vida en la Tierra no hubiese evolucionado nunca, porque si se congelaba toda el agua, pues abajo nunca hubieran podido continuar la reproducción y mutación de los diferentes microorganismos que eventualmente dieron lugar o dieron paso a la vida compleja que tenemos hoy en día en la Tierra, ¿no? Incluidos nosotros. Entonces, bueno, gracias al puente de hidrógeno y a muchas otras casualidades también de la naturaleza, pues hoy en día estamos aquí discutiendo precisamente qué cosa es un puente de hidrógeno. Bien, y a continuación pues vamos a aplicar los conceptos que hemos visto el día de hoy a resolver algunos ejemplos. Esto lo vamos a resolver en el pizarrón interactivo. Y que vamos para allá. Bueno, pero vamos a copiar los enunciados. Y copiamos y pegamos en nuestro pizarrón. Entonces aquí lo pegamos. Bien, en este caso nos dicen, llene la siguiente tabla. Nos piden primero identificar el número de electrones en el último nivel, hacer la representación de Lewis para el elemento y nos piden definir si gana o pierde electrones en compuestos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el azufre. Y que para el azufre, pues vamos a tener Z igual a 16, en este caso es su número atómico, y a partir de este número atómico, sabemos que, bueno, el azufre siendo un elemento neutro, pues debe tener el mismo número de electrones que de protones, así que podemos tomar este número atómico para desarrollar su configuración electrónica. Por acá vamos a poner nuestro diagrama de construcción, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 5s no 56, entonces 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d y así sucesivamente. Para lo que nosotros requerimos en este punto, pues con esto es suficiente. Ya sabemos que aquí pues vamos a llenar nuestros orbitales mediante este orden, ¿sí? Y bueno, en el caso de nuestro azufre, pues la configuración electrónica nos va a quedar como 1s2, 2s2, que es el siguiente orbital. Después nos vamos para acá y nos tocaría el orbital 2p, que le caben 6 electrones. Ahí van 10. Luego tendríamos el orbital 3s, que sería 3s2. Y finalmente el 3p, que sería el siguiente orbital, y al cual le corresponderían 4 electrones para completar el número total de electrones que nos están dando aquí. ¿Okay? El nivel de energía más alto, nivel de energía
es n igual a 3, ¿sí? Que corresponde a este nivel. Y por lo tanto, se tendrán 6 electrones en el último nivel, ¿sí? 4 del orbital 3p y 2 del orbital s, ¿sí? Del orbital 3s. Entonces tenemos, y por tanto hay 6 electrones en el nivel, en el último nivel. Ok, bien, entonces como dijimos, 2 electrones en el orbital 3s, 4 electrones en el orbital 3p, 6 electrones en total. Entonces acá arriba vamos a poner un 6 electrones en el último nivel. Y nos piden la representación de Lewis del elemento. Entonces, para la representación de Lewis, pues hay que recordar que únicamente tenemos que colocar los electrones que tenemos en el nivel de valencia alrededor de nuestro elemento. ¿Sí? En este caso, tenemos al azufre, y bueno, alrededor de él vamos a colocar los 6 electrones. Vamos a poner 2 ahí, 2 acá, uno aquí y otro acá. Ahora, ¿por qué hacemos la representación de esta forma y por qué no ponemos un par? ¿Por qué no ponemos simplemente, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí con otro color? ¿Por qué no ponemos así los 6 electrones y nos deshacemos de este que tenemos acá abajo? Bueno, en realidad no hay una regla escrita o no, cuando menos que yo haya, que de la que yo tenga conocimiento, pero a mí me parece lógico escribirlo de esta manera porque si echamos un vistazo al último nivel, ¿sí? El último nivel del azufre, pues vamos a ver que su configuración gráfica sería la siguiente. Tendríamos 3s con un electrón con spin positivo y spin negativo. Y luego tendríamos los 3 orbitales p, 3px, 3py y 3pz. Ahora, en esos orbitales nosotros tenemos 4 electrones, así que vamos a tener uno arriba, uno arriba, uno arriba y uno abajo. Ok. Mi razonamiento aquí es que si tenemos 2 electrones en el orbital 3s apareados, pues entonces podemos poner un par completo ahí, luego otro par completo en el 3px, pero en el 3py y el 3pz, pues vamos a tener únicamente un electrón y un electrón. Entonces, por esa razón es que los acomodamos como 2 pares completos. El orden o el lugar en el que quieran poner esos 2 pares completos, pues daría un poco igual en este caso. Pero sí vamos a tener 2 orbitales, o bueno, 2 subniveles en este caso, que van a tener sus electrones incompletos. Así que por esa razón ponemos aquí, o desapareados mejor dicho, ponemos aquí un electrón y acá abajo otro electrón. Y de esa forma completamos pues la estructura de Lewis para el azufre. Entonces en este caso la estructura de Lewis para el azufre pues sería como la acabamos de mostrar de aquel lado, ¿sí? Ahí queda un poquito muy pequeña, pero bueno, es para que quepa ahí en la tabla, ¿no? Y bueno, finalmente nos preguntan que si el azufre gana o pierde electrones, ¿ok? En este caso, una regla también que es importante recordar es que si se trata de un no metal, ¿sí? No metal, pues entonces capta electrones cuando forma un enlace, ¿ok? Y si es un metal, entonces cede electrones cuando forma un enlace, ¿ok? Bien, entonces en este caso, para que el azufre adquiera configuración electrónica de un gas noble, pues requiere únicamente 2 electrones y además se trata de un no metal, por lo tanto el azufre pues va a tender a ganar electrones, ¿ok? Entonces, ese es un no metal, por lo tanto gana electrones. Entonces, acá en la tabla, para completar esa parte, pues vamos a poner aquí gana. Gana electrones. Ok, y ahora vamos con el calcio. Ok, para el calcio, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el calcio tiene un número atómico igual a 20 y como se trata de un elemento neutro, pues debe tener el mismo número de electrones. Así que tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2
3p6 y 4s2. ¿Ok? Aquí el nivel de energía más alto es 4. ¿Ok? Por lo tanto, pues solamente hay 2 electrones en el último nivel. 2 electrones en el último nivel. Bien, entonces acá ponemos en la tabla 2 electrones. ¿Ok? La representación de Lewis para el calcio, en este caso, pues nuevamente si observamos un nivel más externo, vamos a tener que en el nivel 4s, pues tiene 2 electrones apareados. Por lo tanto, podríamos escribir calcio con los 2 pares de electrones acá apareados. ¿Ok? De nuevo, aquí no, esto no es una regla estricta, podemos poner también calcio con un electrón de este lado y con otro de este lado, uno arriba y uno abajo, o el par en cualquiera de los lados, pero bueno, a mí me parece que es una forma de sistematizar ese procedimiento para crear la estructura de Lewis del elemento. En este caso, como los dos pares, como los dos electrones están apareados, pues los ponemos como un solo par alrededor del elemento. De esa manera, la estructura de Lewis para el calcio, pues sería la siguiente. Vamos a poner aquí sus 2 pares y ahí la tenemos. ¿Ok? Ahora, el calcio es un metal. ¿Ok? Entonces, calcio es un metal y por tanto pierde electrones. ¿Ok? Pierde electrones. Entonces, acá en la tabla vamos a poner simplemente pierde y listo. Ahora, también es importante observar sus configuraciones electrónicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el calcio es más fácil perder estos 2 electrones que están acá volando en un nivel de energía mucho más alto que el previo, el 3, ¿sí? Es decir, hay un nivel de energía completamente de distancia entre los electrones del orbital 3 y los electrones del orbital 4, 4s. Y por lo tanto, pues es más fácil que el calcio pierda esos electrones y obtenga la configuración electrónica de un gas noble, teniendo 8 electrones en su capa más externa, que en este caso ya sería la 3, el de nivel de energía 3, a que el azufre pues pierda todos estos electrones para quedarse con la configuración electrónica de un gas noble que sería esta, ¿no? Entonces acá como simplemente le hacen falta 2 electrones para completar su último nivel, pues es más fácil que el azufre gane esos electrones a que los pierda para formar finalmente, para obtener finalmente pues la configuración de un gas noble. ¿Okay? Entonces por esa razón es también que en la mayoría de los no metales pues se van a ganar los electrones y en los metales pues se van a perder. Bien. Ok, el siguiente ejercicio nos dice, dibuja las estructuras de Lewis de las siguientes especies químicas. Ok, vamos a copiar el enunciado y lo pasamos al pizarrón. Entonces copiamos y pegamos. Bien. Entonces, para dibujar las estructuras de Lewis de los compuestos, pues procedemos como habíamos mencionado hace un momento en nuestro procedimiento. Vamos primero a obtener la configuración electrónica de los elementos involucrados. Entonces vamos a trabajar primero con nuestra molécula de ácido sulfídrico, en este caso H2S, ¿sí? Y vamos a obtener sus configuraciones electrónicas. Entonces, para el hidrógeno, con Z igual a 1, su configuración electrónica es 1s1. Para el azufre, su configuración electrónica con Z igual a 16, pues ya la teníamos hace un momento, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. ¿Ok? Ahora, para el hidrógeno, pues su nivel más externo es el único que tiene. En este caso, pues hay un electrón de valencia. Y para el azufre, su nivel más externo es el nivel 3, por lo que tenemos 6 electrones de valencia. ¿Okay? Ahora necesitamos saber cuántos electrones tenemos en total, tomando en cuenta la molecularidad, que ya habíamos dicho que es el número de veces que aparece cada elemento en nuestra molécula. Entonces, para este caso en particular, pues tenemos que el azufre aporta 6 electrones de valencia, y como tenemos 2 hidrógenos, donde cada uno aporta un electrón, pues en realidad hay 2 electrones. En total, pues vamos a tener 8 electrones de valencia, ¿ok? Electrones de valencia totales. Ahora, esos electrones los vamos a repartir entre la estructura de nuestra molécula. En este caso, de nuevo, vamos a tomar el elemento que se repite el menor número de veces, en este caso el azufre, y lo vamos a colocar en el centro de la estructura.
Alrededor de él, pues ponemos el hidrógeno. ¿Ok? Bien. Y bueno, una vez que ya tenemos esto de esta manera, pues vamos a repartir los electrones que tenemos. Tenemos 8 electrones, entonces sabemos que el hidrógeno solamente puede tener 2 electrones en su último nivel porque solamente tiene un orbital 1s y le hace falta un electrón. Entonces aquí vamos a tener un electrón del hidrógeno, que vamos a poner electrones de hidrógeno con color azul. Hoy, ¿cómo lo ponemos? Bueno, ponemos H, ¿sí? Y vamos a poner en verde los del azufre, ¿ok? Entonces ya ahí tenemos establecido. Ahora, el azufre tiene 6 electrones, entonces podemos poner aquí un electrón para el azufre, otro electrón para el azufre, porque tiene que compartir con el hidrógeno, y le quedan 4 electrones, entonces acá son 2, 4, ¿ok? Y para el hidrógeno, pues vamos a tener acá un electrón del hidrógeno, otro electrón del hidrógeno, y de esa forma hemos completado los 8 electrones que teníamos que repartir. También podemos simplemente tomar el total de electrones y repartirlo, ¿no? Por ejemplo, acá arriba podríamos poner S, H, H. Ponemos aquí 2 electrones, acá otros 2 electrones, y los que sobran los repartimos alrededor de aquellos que pueden aceptar los electrones, en este caso el azufre, porque el hidrógeno, al darle un par de electrones, pues ya tiene completa su configuración de gas noble. ¿Sí? Entonces el resto de electrones necesariamente tienen que ir sobre el azufre porque el hidrógeno no puede aceptar más. Su configuración de gas noble es la del helio, que tiene configuración 1s2. Entonces, bueno, la estructura de Lewis final para la molécula que nosotros estamos trabajando, que es el ácido sulfídrico, este que tenemos acá arriba, pues será esta que tenemos acá abajo, ¿sí? Ojo, acá abajo pues estamos poniéndole de diferentes colores para representar cuántos electrones pertenecen realmente a cada átomo, ¿sí? 2 para los hidrógenos, 1 para cada uno, y 6 para el azufre, ¿ok? Pero también la podemos representar como tenemos acá arriba, o mejor aún podemos poner una línea directamente, ¿sí? Que representa el enlace, y ya nada más los pares de electrones que restan alrededor del azufre. Bien. Y bueno, la siguiente molécula sería el amoníaco. Entonces, para el amoníaco, pues vamos a proceder de la misma manera. Vamos a tener NH3, ¿sí? Y obtenemos sus configuraciones electrónicas. Para el nitrógeno tendríamos Z igual a 7, que va a tener la siguiente configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p3, ¿ok? Esto implica que tenemos 5 electrones de valencia, ¿sí? En su nivel más externo, que en este caso pues sería el nivel 2, el nivel de valencia. Y después tenemos al hidrógeno, Z igual a 1, que tendrá una configuración 1s1 y que por lo tanto tendrá un electrón de valencia. ¿Ok? Ahora en total, pues hacemos la operación igual que en el caso anterior. Vamos a tener que el nitrógeno aporta 5 electrones y que el hidrógeno, como son 3, pues va a aportar 3 electrones, por lo tanto son 8 electrones en total. Aquí procedemos de la misma manera, colocamos en el centro el átomo que tiene menor frecuencia, menor número de átomos presentes en la molécula, en este caso el nitrógeno, y alrededor de él ordenamos el resto. En este caso ponemos hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá, y repartimos los electrones. Ahora ya sabemos que para los hidrógenos, pues solamente vamos a tener un enlace simple, porque solamente pueden aceptar 2 electrones, ¿sí? Y el resto, aquí tenemos 2, 4, 6, se los damos al nitrógeno. De nuevo, aquí podríamos poner colores, ¿sí? Vamos a poner amarillo para el nitrógeno y rojo para el hidrógeno. Y entonces aquí podríamos escribir nuevamente la configuración como N, H, 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 y escribir sus respectivos electrones, ¿sí? Tendríamos 2, 3, 4 y 5 para el nitrógeno, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo acá arriba, y 1 por cada hidrógeno, ¿sí? 1, 1 y 1. Entonces, de esa manera, pues obtenemos exactamente la misma configuración. Ya sea que nosotros decidamos repartir directamente el número de electrones de valencia totales para todos los elementos que están formando la molécula, o bien que decidamos repartir cada uno de los electrones de valencia que tiene cada elemento por separado, el resultado debe de ser exactamente el mismo, ¿sí? De nuevo, aquí arriba lo podemos representar con líneas sólidas para los enlaces, ¿sí? Y ya nada más ponemos los puntitos alrededor de
las moléculas que tienen electrones libres, ¿no? Aquí el orden tampoco es o sea, no es estrictamente de esta manera. Si yo quiero, puedo poner este hidrógeno acá abajo y los dos electrones libres acá arriba. O sea, eso realmente es la elección de cada quien. Pero lo que sí se tiene que cumplir es esta distribución de electrones. Bien. Ok, siguiente ejercicio. Nos piden igual llenar una tabla. Y en este caso se nos dice, llene la siguiente tabla para compuestos iónicos y nos piden también su estructura de Lewis. Entonces es muy parecido a lo que ya hemos hecho previamente. Aquí pues vamos a abordar para cada uno de los compuestos que nos piden. En este caso para el yoduro de potasio pues vamos a tener lo siguiente. ¿Okay? Vamos a tener K, Z igual a 19 y tendremos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Y luego para el yodo tendríamos Z igual a 53, por lo que su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 y 5P5. ¿Ok? Y bueno, aquí hay que identificar los electrones de valencia en el nivel más externo y no confundirse. Es decir, aquí tenemos el nivel más externo para el potasio, pues es directo, 4S, el nivel 4, perdón. Pero para el yodo, pues podríamos confundirnos porque aquí vemos que tenemos 5S2, 4D10 y 5P5. Podríamos pensar que es todo esto, ¿no? Desde el 5S hasta el 5P. Pero en realidad no es así, solamente vamos a tomar los orbitales del nivel más externo, que en este caso es el 5. Y en este caso, pues tendríamos simplemente 7 electrones, ¿ok? Porque de lo contrario, si consideramos el 4D que está entre el 5S y el 5P, pues tendríamos 17 y eso no tiene sentido. Así que aquí pues vamos a tener solamente 7 electrones, ¿ok? El yodo, pues nuevamente un elemento altamente electronegativo, solamente le hace falta un electrón para completar su configuración de gas noble en el nivel más externo y por lo tanto va a tender a ganar electrones, ¿ok? Entonces, bueno, a partir de esto, pues nosotros hacemos el cálculo para el total de electrones. El potasio aporta un electrón, el yodo aporta 7 electrones y de aquí pues vamos a tener 8 electrones para formar nuestro compuesto, ¿ok? Entonces, de esta manera, pues el potasio va a ceder va a ceder su electrón, entonces va a quedar potasio más, ¿sí? Y el yodo, pues va a quedar con una carga negativa al tener sus 8 electrones. ¿Okay? Observen que en este caso estoy pintando esto como un par de electrones que queda alrededor de nuestro yodo, porque en realidad eso es lo que ocurre, ¿sí? El potasio pierde el electrón y se lo cede al yodo. Entonces, en ese momento, como el potasio está perdiendo un electrón, pues adquiere una carga positiva porque ya no tiene el balance de cargas, ha perdido un electrón que se lleva una carga negativa y por lo tanto adquiere una carga positiva. Hay más protones ahora que electrones en el potasio. Y el yodo, por el contrario, al ganar un electrón, pues adquiere una carga negativa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a reportar como la estructura de Lewis para nuestro compuesto iónico, en este caso yoduro de potasio. Y bueno, no lo voy a poner acá porque no cabe, pero bueno, esta sería la estructura de Lewis. El anión sí lo podemos poner, el anión sería nuestro anión de yodo, ¿sí? Y el cation sería el cation de potasio, ¿ok? Para el siguiente compuesto, pues vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Para Rb3N. Vamos a desplegar igual sus configuraciones electrónicas. En este caso para el nitrógeno, pues ya la conocemos, Z igual a 7. Vamos a tener 1S2, 2S2, 2P3,
3, lo cual nos va a dar 5 electrones de valencia. Y luego para el rubidio, Z igual a 37, tendremos lo siguiente, tendremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6 y 5s1, ¿ok? De aquí pues vamos a ver que para el rubidio igual solamente tenemos un electrón de valencia en su nivel más externo, en este caso pues solamente en los electrones del nivel 5s, que en este caso pues son únicamente un electrón. Entonces el total de electrones que vamos a tener disponibles para nuestro compuesto pues va a ser N, que aporta 5 electrones, rubidio que aporta 3 rubidios que aportan por lo tanto 3 electrones, en total 8 electrones. De nuevo, en este caso, pues la estructura la formamos con el compuesto que menos aparece, que en este caso es el nitrógeno, ¿sí? En la parte en medio, que en este caso pues va a ganar un electrón de cada rubidio, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener 2 electrones, acá 2 electrones, acá 2 electrones, y acá arriba también 2 electrones. Entonces, en este caso, al ganar el rubidio, el nitrógeno 3 electrones, pues va a tener una carga negativa con de magnitud 3, ¿ok? Y alrededor de él, pues vamos a tener al rubidio que va a tener cargas positivas, ¿sí? En su forma catiónica. ¿Sí? De nuevo, aquí las interacciones iónicas pues se mantienen unidas por interacciones electrostáticas, es decir, por la diferencia en la polaridad de carga. ¿Sí? En este caso, pues de esta manera nos quedaría la estructura de Lewis para nuestro compuesto. También podríamos dibujar aquí el enlace propiamente, si podríamos pintarlo de esta manera, ¿sí? Pero bueno, en ese caso pues tendríamos igual que quitar los electrones que tenemos dentro para que no hubiera confusión y se pensara que hay más electrones de los que en realidad hay, ¿no? Es otra manera en la que la podemos representar también esa estructura de Lewis, pero bueno, a final de cuentas con identificar las cargas que tienen y la forma en la que se va a establecer la interacción, que en este caso es netamente electrostática, pues podemos definirlo de esta manera, ¿ok? Entonces en la tabla podemos escribir ya quién es nuestro anión. En este caso el anión pues es nitrógeno con carga 3 negativa y el catión es rubidio con carga positiva 1. ¿Okay? Y con eso pues llenamos esa tabla que teníamos que trabajar. ¿Okay? Y luego nos preguntan en el ejercicio 4. Vamos al ejercicio 4. Ok. Aquí es donde hay que usar la diferencia de electronegatividad. Entonces, se nos dice que usando la diferencia de electronegatividad como criterio, se determine si los siguientes compuestos tienen enlace iónico, covalente, polar o covalente no polar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar simplemente el criterio de diferencia, como nos plantean ahí. En este caso podemos escribir que la diferencia de electronegatividad pues va a ser igual a la electronegatividad de la especie J menos la electronegatividad de la especie I, donde J e I pues representan a los elementos que estén formando el compuesto, ¿ok? Entonces, para el primero, ácido bromídrico, pues vamos a tener las diferentes electronegatividades. Estas electronegatividades las podemos checar en la tabla de electronegatividades de Pauling, ¿sí? Que está en su libro, pero que aquí ponemos también como referencia. Entonces, en nuestro caso, para el hidrógeno tenemos 2.1 de electronegatividad y para el bromo, que está por acá, tenemos 2.8. ¿Okay? Entonces, vamos a nuestro pizarrón y hacemos el cálculo. ¿Sí? Vamos a tener que la electronegatividad
del hidrógeno, como dijimos, es 2.1 y la electronegatividad del bromo es 2.8. ¿Ok? Por lo tanto, el cambio de electronegatividad al formarse el enlace, pues se va a calcular como la electronegatividad del bromo menos la electronegatividad del hidrógeno. Y en este caso, pues eso nos va a dar 2.8 menos 2.1 igual a 0.7. ¿Ok? Ahora, como la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, ¿ok? Pero esa misma diferencia de electronegatividad es mayor que 0.5, pues entonces se tiene enlace covalente polar. ¿Sí? Estas condiciones venían en las diapositivas, como mencionamos, y recordamos que si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, pues entonces es iónico. Y si la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, es covalente. ¿Okay? Y además, si la diferencia de electronegatividad es menor a 0.5 o 0, pues entonces es covalente no polar. ¿Okay? Y cualquier cosa que esté entre 0.5 y 1.7, pues será covalente polar. ¿Okay? Entonces, bueno, estas serían las condiciones que vamos a utilizar para definir qué tipo de enlace es. Luego, para el siguiente compuesto, que sería una molécula de cloro, ¿sí? Tendríamos Cl2. En este caso, pues se trata de una molécula homonuclear, ¿sí? Entonces, es una molécula homonuclear. Homonuclear. Y por tanto, la diferencia de electronegatividad pues será igual a 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se trata del mismo compuesto, del mismo átomo, ¿sí? En este caso la molécula de cloro pues la podemos escribir de esta forma, ¿sí? Como se trata del mismo elemento, pues las electronegatividades serán exactamente iguales y cuando se haga la diferencia será igual a 0. De hecho, eso es lo que significa homonuclear. Está compuesta por el mismo elemento, no hay ningún elemento distinto y por eso pues la diferencia de electronegatividad será 0 y se tratará de un enlace covalente no polar. Ok. Bien, inciso C, monóxido de carbono. Y en este caso las electronegatividades son las siguientes. Vamos a tener que la electronegatividad del carbono es igual a 2.5, mientras que la electronegatividad del oxígeno es igual a 3.5, de donde el cambio en electronegatividad pues va a ser igual a 3.5 menos 2.5, lo cual será igual a 1. Y bueno, nuevamente como la diferencia de electronegatividad es mayor que 0.5, pero también, también es menor que 1.7, pues será un enlace covalente polar. ¿Okay? Entonces aquí le ponemos que es un enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Bien, y finalmente, inciso D, ¿okay? Tenemos cloruro de sodio, NaCl. Aquí igual verificamos en la tabla y vamos a ver que la electronegatividad del sodio es de 0.9, mientras que la electronegatividad del cloro es igual a 3.0, ¿sí? Y en eso, pues al hacer nuestras operaciones, vamos a ver que la diferencia de electronegatividad en este caso será de 3.0 menos 0.9, lo cual nos va a dar 2.1. Y como tenemos delta EN mayor que 1.7, pues entonces es un enlace
iónico. ¿Ok? Y con eso terminamos el ejercicio 4. Y el último ejercicio es nuestro ejercicio 5, donde nos piden determinar si las siguientes moléculas son polares o no lo son. Ahora, para esta cuestión de la polaridad, pues vamos a basarnos en la estructura de Lewis de cada molécula y vamos a ver si hay una distribución asimétrica de electrones o si no la hay. Si encontramos esa distribución asimétrica, pues entonces quiere decir que la molécula presentará polaridad, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de la molécula de agua, H2O, pues ya sabemos que primero vemos la configuración electrónica de cada elemento. En este caso para el hidrógeno 1s1, para el oxígeno tenemos Z igual a 8, y de ahí tendríamos una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. ¿Okay? De aquí pues contamos los electrones en los últimos niveles, en este caso tenemos 4 y 2, 6, y acá tenemos 1, así que tendríamos pues un electrón de valencia para el hidrógeno y 6 electrones de valencia para el oxígeno. Ahora, tomando en cuenta molecularidad, pues en total vamos a tener 6 electrones para el oxígeno, tenemos 2 hidrógenos que aportan un electrón cada uno, por lo tanto 2 electrones en total, y de ahí tendríamos 8 electrones de valencia. De ahí pues simplemente es plantear nuestra molécula, en este caso pues tenemos el oxígeno en el centro, los hidrógenos alrededor, planteamos el enlace para el hidrógeno, recordamos que los hidrógenos solamente pueden aceptar 2 electrones como máximo, mientras que el resto pues tendrán que ir alrededor del oxígeno. ¿Okay? Ahora, esta configuración provoca que la mayor cantidad de electrones se encuentren alrededor de mi oxígeno y por lo tanto ahí vamos a tener una distribución asimétrica de electrones. Eso quiere decir que alrededor del oxígeno se concentra la densidad de carga negativa y alrededor de los hidrógenos pues tendremos una densidad de carga positiva. Esto pues obviamente es asimétrico y va a tender a formar una molécula polar. Además, como habíamos mencionado, pues la manera en la que la molécula de agua se ordena, pues es curva, porque estos dos pares no enlazantes de electrones, pues tienden a repelerse mucho, entonces se repelen mucho entre sí y también repelen a estos electrones que están formando un enlace. Entonces, la molécula de agua en realidad se ve de esta manera, ¿no? En el espacio tridimensional y acá arriba, pues va a tener los pares de electrones libres, ¿no? Acá vamos a tener un par de electrones y por acá tendremos a otro par de electrones. Entonces, esto provoca todavía una mayor distribución asimétrica de carga, porque la distribución de carga negativa o la densidad de carga la densidad de electrónica se va a concentrar en esta parte superior y acá abajo pues tenemos una densidad de carga positiva, ¿no? Esto provoca que los momentos dipolares de la molécula, que es hacia donde apunta la densidad electrónica, todos estén en esta dirección y por lo tanto se tenga una, un momento dipolar neto para la molécula y se provoca eso provoca pues precisamente la polaridad, ¿no? Entonces en el caso del agua pues se tiene una molécula polar, podemos poner acá bueno no, porque ahí se va a confundir, entonces vamos a ponerla en la siguiente diapositiva. Entonces para el agua se tiene una distribución asimétrica de electrones y por tanto es una molécula polar. Ok, bien, ahora para el inciso B tenemos al dióxido de carbono. Ahí está, no salió muy recta que digamos. Ok, mucho mejor. Bien, entonces para el dióxido de carbono procedemos de la misma manera. Vamos a obtener las configuraciones electrónicas. Para el carbono, pues tendríamos 1s2, 2s2, 2p2. Para el oxígeno, pues vamos a tener Z igual a 8 y tendremos 1s2, 2s2 y 2p4. ¿Okay? Y de ahí, pues vamos a tener 4 electrones de valencia para el carbono y 6 electrones de valencia para el oxígeno.
Bien, entonces en total, pues nosotros podemos ver que tendremos lo siguiente. ¿Sí? Como cada oxígeno aporta 6 electrones, pues en total tenemos 12 para el oxígeno y 4 del carbono, pues tenemos 16 electrones. ¿Ok? De ahí, pues simplemente acomodamos nuestros electrones y vamos a tener carbono, oxígeno. Y hay que repartir esos 16 electrones. Ahora, el carbono sí alcanza una configuración de gas noble, es decir, sí va a tener sus 8 electrones. Y bueno, aquí podríamos intentar distintas aproximaciones. Por ejemplo, podríamos formar enlaces simples y repartir 8 alrededor del carbono. Sí, aquí ya tenemos 8 electrones, nos quedan 8 electrones todavía. Entonces podríamos poner 2 electrones acá arriba, 2 electrones acá abajo, 2 electrones acá arriba y 2 electrones acá abajo. Pero esta configuración provoca un problema porque en esta manera de repartir nuestros electrones, el oxígeno se queda únicamente con 6 electrones. Serían los 2 de acá arriba, los 2 de acá abajo y estos 2 de este lado. La solución, pues crear dobles enlaces. ¿Ok? Vamos a crear dobles enlaces aquí para que tanto el carbono como el oxígeno tengan sus 8 electrones. ¿Sí? El carbono tiene los 8 electrones a partir de los electrones que están formando los dobles enlaces y el oxígeno, pues a partir de los 2 electrones que tiene acá arriba, los 2 que tiene de este lado y los 4 que hay en el enlace. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nuestra estructura de Lewis para el dióxido de carbono se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Y ya tenemos formados los dobles enlaces. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, en este caso no hay distribución asimétrica porque si observan tenemos 4 electrones libres de cada lado del oxígeno y no hay acumulación de electrones neta en el centro, ¿sí? Por lo tanto, pues esta distribución es una distribución simétrica y distribución simétrica de electrones y por lo tanto es una molécula no polar. No polar. ¿Ok? Ahora, también como la distribución de electrones es simétrica en la molécula, pues eso también implica que no hay desviaciones. ¿Sí? La molécula de dióxido de carbono es una molécula lineal, un oxígeno a cada lado, pues vamos a tener nuestra molécula lineal ahí porque no tenemos electrones libres acá que provoquen ahí conflicto, que se estén empujando los unos a los otros y que curven mi molécula, ¿no? Eso lo podemos ver también en esta simulación. Sí, aquí tenemos la molécula de agua y lo que nos está presentando este mapa de color, pues es precisamente la densidad electrónica, es decir, la cantidad, por decirlo de alguna manera, la densidad de electrones que tenemos alrededor de cada átomo, ¿no? Aquí observamos que esa densidad de electrones, pues se centra alrededor de mi molécula de oxígeno y vean que esta molécula, pues es precisamente curva, como les estaba comentando. Aquí si quitamos nuestro campo, pues vemos que esa molécula presenta una alineación curva, ¿no? Y esa alineación curva, pues es precisamente debido a que de este lado, pues va a tener pares de electrones libres, ¿no? Otra forma de ver comportamiento, ese mismo comportamiento, pues es con otra simulación. A ver, permítanme un momento. Permítanme un momento. Ok, entonces aquí tenemos otra simulación precisamente de PET colorado también. Y esta simulación nos va a permitir observar qué ocurre con una molécula cuando se agregan pares de electrones libres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la molécula de agua, sí, vamos a suponer que aquí tenemos nuestros dos hidrógenos aquí a los lados y queremos ver cómo se comporta la molécula de agua. Entonces, si yo agrego un par de electrones libres, ¿sí? Por ejemplo ahí, ya hay una curvatura, ¿ok? Si agrego otro par, la curvatura se vuelve más pronunciada y mi molécula de agua se comporta de esta forma.
¿sí? Eso es lo que ocurre en el caso de mi molécula de agua. Ahora vamos a ver qué ocurre con la molécula de dióxido de carbono. Ahorita vamos a ver también la polaridad de esa molécula, pero en este caso vamos a ver qué ocurre cuando quitamos estos elementos y agregamos dobles enlaces. Y ahí tenemos dobles enlaces y vamos a ver qué ocurre si agregamos un par de electrones libres. No me permiten moverlo. Pero bueno, en este caso, como les mencionaba, al final si yo agrego mis pares de electrones libres aquí en cada extremo, como en realidad están en los extremos, pues realmente no van a tener un efecto neto sobre el ángulo de enlace, ¿sí? Que eso es lo que afecta a un par de electrones libres. Cuando yo lo agrego, cambia el ángulo de enlace, ¿sí? Que es el ángulo medido entre este enlace y el otro. Si yo los agrego en los extremos, pues eso no me va a afectar porque no están interactuando directamente con las densidades electrónicas de enlace que tengo dentro de mi molécula. Por esa razón es que se comportan como moléculas planas. Ahora, volviendo a la polaridad, si aquí cambiamos, vamos a mostrar otra vez la densidad electrónica, no, perdón, el potencial eléctrico. Y aquí observamos el potencial eléctrico de la molécula de agua. Vamos a cambiar la molécula de agua ahora a la molécula de dióxido de carbono, que debe de estar por aquí. Aquí está, dióxido de carbono. Entonces observen que esta molécula para empezar es lineal y tiene una distribución simétrica de carga, ¿sí? Simétrica respecto al centro. Entonces esta molécula no es polarizable porque pues tiene un polo positivo de este lado, perdón, polo negativo de este lado, polo negativo de este lado y es simétrica respecto a ella, ¿sí? No va a alinearse con un campo eléctrico que es precisamente a lo que se refiere la propiedad de polaridad, ¿sí? Si se le aplica un campo eléctrico no se va a alinear y por lo tanto tampoco es un buen disolvente de sustancias iónicas como el cloruro de sodio, por ejemplo. Bien, pues eso ha sido todo por este tema. Nuevamente, pues si hay dudas, si hay preguntas, comentarios, etcétera, pues pueden hacerlo a través de el grupo de WhatsApp que tenemos para el grupo. Pues las iré contestando conforme me vayan llegando. Y bueno, espero que esta clase pues les sirva para poder resolver sus actividades del libro. Y nos estaríamos viendo la próxima semana, que ya es semana de exámenes, ¿ok? Entonces, bueno, que tengan un excelente fin de semana y hasta luego.